la iglesia emprendió una carrera que no iba a terminar bien. La carrera de vivir por el dinero y de emplear el evangelio como un medio económico. Yo no Es así. puedo esperar la aprobación de un anciano, ni de un pastor, ni de un laico, ni de una mujer, ni de una esposa, ni de un hijo, para tomar una decisión que tiene que ver con mi bien eterno. El mensajero no puede sujetar su mensaje tampoco al consentimiento o aprobación de quien les rodea. Puede ser su madre, su padre, su hermano, quien sea, no puede. Tu salida al campo, Arcadio, ¿qué te motivó a ti a salir de la ciudad al campo? Los principios que aprendí, o sea, lo que se me enseñó, porque el Pinar me enseñó que había que salir de las ciudades y que ese era el mensaje, uno de los mensajes más importantes para la preparación final de los eventos por venir, era la preparación de salir de las ciudades. Ese es el mensaje que distingue a los adventistas del séptimo día de todas las congregaciones a nivel del mundo. Si el mensaje de Dios a través del espíritu de profecía no hubiese existido, la iglesia adventista hubiese sido un movimiento como los demás, Una más. una más del montón. Pero ese mensaje es el único que le da credibilidad a la codependencia de Dios y a la vida nómada para servirle a Dios independiente del Estado, del mundo y de la sociedad. Cuéntanos un poquito cómo se da tu salida al campo. ¿Cómo? O sea, sabes que muchos hermanos dicen, oye, pero que es un poco difícil yo salir al campo. ¿Cómo tú logras llevar a cabo ese acto? ¿Te fue difícil? ¿Qué pasó en la circunstancia? O sea, ¿cómo tú sales al campo? Mira, yo por naturaleza humana, primeramente, y más con el conocimiento de Dios, nunca me adapté ni me adapto a la codependencia de las opiniones de lo que me rodea. Si la palabra de Dios es la regla de fe para todo hombre, yo tengo que independizarme, dirigirme y guiarme por lo que me manda la palabra. Amén. Yo no Es así. puedo esperar la aprobación de un anciano, ni de un pastor, ni de un laico, ni de una mujer, ni de una esposa, ni de un hijo, para tomar una decisión que tiene que ver con mi bien eterno. Porque eso implicaría entonces que yo estoy poniendo a las personas primero que a Dios. El mensajero no puede sujetar su mensaje tampoco al consentimiento o aprobación de quien les rodea. Puede ser su madre, su padre, su hermano, quien sea, no puede. Entonces yo me independicé fácilmente de la ciudad porque entendí el llamado de Dios para mi vida, no la conjetura que la iglesia pudiera hacer sobre mi decisión de salir de las ciudades, no las oportunidades que me podían ofrecer para que me quedara en ellas. Entonces yo me independicé de una forma sólida e independiente que ni siquiera mi propia familia de sangre se dio cuenta cuando yo salí. A nuestros amigos que nos están mirando, señores, vamos a visitar la casa de Arcadio muy pronto y vamos a ver, Arcadio, dónde tú vives y cómo tú vives en el campo. Así es que continúe mirando este video porque vamos a tratar de traerle a ustedes estas hermosísimas imágenes. De hecho, yo he ido y me encanta ese lugar. Así es. ¿Qué pasó en ese medio cuando tú adquieres el conocimiento del campo? ¿Cómo algún evento que te marcó y que tú dijiste, bueno, tengo que hacer la voluntad de Dios y salir al campo? Mira, yo estudié mucho la historia de Moisés, De Moisés. Me imagino que el conflicto de los siglos lo leíste también. Bueno, ya lo completo, dijiste que lo había leído, la ¿verdad? historia de la reforma, Ya. uno de los puntos principales. Me enfoqué en estudiar paso, vida y práctica de la era de la reforma. Viví, lloré en carne lo que esos cristianos pasaron para conocer el mensaje de Dios y lo que sufrieron por causa del evangelio. Creí que ese mensaje se iba a proyectar de una manera completa dentro del adventismo, dentro de la iglesia. Soñé en mis primeros años que eso iba a ser algo
terrible ver cómo la iglesia se enfrascaba en el estudio de la vida de la reforma y cómo, hablando tanto de Lutero como de lo que el conflicto de los siglos señala, de lo que fueron los primeros discípulos, me impresioné y dije, yo estoy en el lugar apropiado. Pero aún estando en el lugar apropiado, en teoría de conocimiento, me di cuenta con el tiempo que la verdad se dice, pero no se lleva a la práctica. A la práctica. Entonces yo aprendí a depender de Dios por la fe. Al venir al campo, yo no comencé a recoger cosas, ni tenía nada que cargar. La ropa mía yo me la eché en un saco de eso de arroz. Ujú. Un saco de arroz, yo tenía un kilo de pesar yuca por libra, porque yo trabajaba en los hospedajes. Ya. Y tenía Vendía. un motorcito 70 que di 3.500 pesos por él. Con ese era que yo venía de misionero, cuando logré comprarlo, de misionero a predicar a Monción. Años 90, ¿no? 90, 91, 90, 91. 91, 92, 93, Ya. 94. Ya. En el 96 definitivamente me quedé para Monción. Ok, llega aquí en el 96. Definitivamente me 1996. retiré totalmente de la ciudad y me retiré porque Dios me permitió pasar un susto. Tuve un accidente y no le vi cara bonita a la esfera que me rodeaba y Dios me permitió salir. Y desde ese entonces, viviendo arrimado, agregado, me dediqué a predicar el evangelio. Lo más importante de todo en el evangelio era que yo no tenía frontera, ni tenía lugar escogido. Yo me paraba en cualquier lugar y predicaba. En la calle, en el frente de un negocio, en la ciudad, aquí en Monción, en Cepillo, donde nosotros conocemos, ¿verdad? La comunidad, el municipio, en el parque, me paraba en cualquier parte y predicaba sin rumbo, porque yo no le tenía temor a nada ni a nadie. Y en los repuestos de motores me paraba y predicaba. Pero mi esencia de vida era simple. Toda la vida ha sido simple. Me conocen, lo que me conocen desde que conocí el evangelio en la fe, que no he vivido más de lo que soy, ni he sido más de lo que soy. Me he desprendido totalmente de todo lo que ha llegado a mi mano, con tal de que el evangelio le llegara a las personas que estaban fuera de la ciudad. No compartía nunca la idea de trabajar para guardar. Me recuerdo que Kelvin y yo salíamos a predicar y lo que él se ganaba, creo que en una computadora, no sé qué era lo que hacía, ni me acuerdo, los reuníamos. Un hermano de él que le dicen Luis, aportaba y reuníamos 200, 300 pesos. En ese tiempo la libra de leche era a 7 pesos y era una funda de leche grande y la batata era llegó un tiempo que se puso a peso, pero nosotros ya había un tiempo que estaba a 50 cheles y es más barata y nosotros hacíamos un saco de batata, comprábamos leche y nos íbamos en un G a un lugar que le llaman el aguacate de Jacagua en Santiago y nos íbamos casa por casa con cada funda, distribuíamos la batata, la leche y llegábamos a las casas eran de yagua con varita atravesada así, hecha de cana. Los integrantes de la casa eran gente muy humilde, pero siempre así con un machete amolado, Ya. porque ahí no había juego. Eso eran gente que estaban acostumbrados a una vida cruzada. Ahí eran gente que se quitaban la mujer el uno con el otro y no se tenían ningún temor de respeto familiar. Eran gente humilde, pero tenían una costumbre oscura, una vida oscura. Nosotros llegamos allí a predicar el evangelio. Y así comenzamos a predicar el evangelio allá y después yo regresé aquí. Allá formamos un grupo de más de 15 miembros, casi 20. Cuando solicitamos el apoyo para construir un templo, un lugar de adoración, la tierra nos la donaron, nos la regalaron. Yo Qué como bueno. siempre, con mi pico al hombro, preparé solar a pico puro, lo allané, lo limpié. Pero cuando fuimos a buscar la aprobación de la congregación de la iglesia local, el pastor lo que nos dijo era que no podían apoyarnos porque la iglesia estaba concentrada en que los recursos fueran invertidos en la ciudad, porque la gente del campo no podía comprar Biblia y tampoco no podían pagar diezmo y ofrenda. Y que como no pagaban diezmo y ofrenda había que darle todo.
Entonces yo comencé a evaluar que desde ese entonces la iglesia comenzó, desde ese entonces y desde antes muy atrás, la iglesia emprendió una carrera que no iba a terminar bien. La carrera de vivir por el dinero y de emplear el evangelio como un medio económico.